Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República. Pues el presidente ha estado trabajando en varios proyectos. Muchos proyectos pues tienen que ver con la economía del país. De hecho, él lo mencionaba. Si bien es cierto, pues en el gobierno, en los 5 años anteriores, pues empezó a trabajar en temas de seguridad y vimos los grandes logros que hemos tenido, que ha tenido nuestro país. Antes era difícil entrar en colonias, comunidades. Ahora pues eso realmente ha cambiado. Se sigue trabajando, pero ya pues El Salvador se ha convertido en el país más seguro del hemisferio occidental. Pero así como se ha trabajado en temas de seguridad, hoy pues él está trabajando en temas de economía y ayer lanzaba la fase 3, ¿verdad? De esta parte, de este plan económico que es la logística. Y es que, como tú ya lo mencionabas, pues a través de las carreteras, a través de los puertos, aeropuertos, pues se comercializan las mercancías, por ahí viene la comida, las fronteras, ¿verdad? Viene la comida, vienen los productos básicos, todo lo que nosotros al final realizamos, las actividades cotidianas, tienen que pasar por una carretera, es decir, incluso para venir a trabajar, tenemos que pasar por una carretera. La materia prima tiene que pasar por una frontera, tiene que pasar por un puerto, etcétera, ¿verdad? Entonces, esa parte logística es la que él también pues le está apostando dentro del plan económico, reducir esos tiempos y costos de traslado logístico, y esto pues se tiene que hacer a través de infraestructura, ¿verdad? De construir mejor infraestructura para nuestro país. Si bien es cierto, pues ya hay proyectos como la carretera de los Chorros que ya se está trabajando, que de hecho comentarte que ya la otra semana vamos a empezar a colocar concreto en la zona justamente cercana al Poliedro, porque desde el Poliedro hasta el desvío de Pico la carretera se amplía a 6 carriles. Entonces ya la próxima semana empezamos con el primer tramo de prueba de colocación de concreto en el centro de la carretera, como parte pues de la ampliación, pero digamos el proyecto va avanzando, ¿verdad? Se van haciendo las obras necesarias para este punto, que conecta toda la zona occidental del país, porque ahí nos conecta Santa Ana, nos conecta Sonsonate, Aguachapán, toda la carga logística que viene de Guatemala tiene que pasar por la carretera de los Chorros, de igual manera la que viene del puerto de Acajutla. Entonces es un punto logístico, es una obra que sin duda pues va a mejorar la movilidad y logística. Pero ahora pues se anunciaba lo de los puertos, el puerto de Acajutla, el puerto de la Unión, una inversión de más de $1.000 millones, sin precedentes. No se ha dado una inversión privada tan grande como la que se va a desarrollar en este momento en la historia de nuestro país. Y sin duda, pues, bueno, el puerto de la Unión, yo creo que todos los salvadoreños sabemos que es un puerto, pues, que por décadas, pues, no ha estado siendo utilizado, ¿verdad? Se construyó, pues, y no se ha utilizado como se debe. Entonces, se quiere reactivar con esto, pues, el puerto de la Unión, que sin duda, pues, va a generar empleos en la zona oriental de nuestro país, en la economía nacional, va a abaratar los tiempos y costos de traslado de las mercancías, etcétera. Entonces, justamente a eso es parte pues de las apuestas que se quieren realizar al final para que nosotros pues tengamos al final mejores precios, mejores, al final si nosotros mejoramos la logística pues reducen los precios de los alimentos, reducen los precios de cualquier cosa que nosotros compramos cotidianamente, que al final pues vienen de las importaciones, y también pues se da la oportunidad para que el país también pueda mejorar sus exportaciones hacia el exterior. ¿Por qué? Porque seríamos más competitivos. Es decir, si al final a mí exportar me cuesta menos, el precio final de mi producto va a ser menor, ¿verdad? Entonces también pues en ese sentido también se generaría una mejora. Pero bien, es un proyecto enorme, sin duda va a generar también empleos directos e indirectos a la economía de nuestro país. De 1.615 millones de dólares si no tiene tierra fértil en un país con seguridad jurídica y también con seguridad como la hay ahora mismo para la ciudadanía. Sí, totalmente, totalmente. El tema de la seguridad que se tiene en nuestro país, seguridad jurídica, la seguridad contra la delincuencia, pues es un tema fundamental para poder ya atraer inversión extranjera directa. Muchas veces pues siempre, yo me recuerdo antes, pues se planteaban una serie de planes económicos, se decía que se iba a generar inversión, eh, y al final pues veíamos siempre problemas en la economía nacional.
¿verdad? Ahora pues el presidente, pero claro, ¿verdad? Alguien ponía un negocio, ponía un local y al final llegaban las pandillas y los extorsionaban. Y si no pagaban la renta, pues incluso los mataban, ¿verdad? Entonces era difícil, ¿verdad? Y no solo para las grandes empresas, sino que también para las medianas, las pequeñas, las microempresas, que normalmente pues eran extorsionadas por estas estructuras criminales que tenía nuestro país. Ahora eso ha cambiado y esto de alguna manera pues genera que las personas, que haya más oportunidades de inversión, y en este caso pues estas empresas de Turquía, pues como ya lo mencionó el presidente, van a hacer una inversión extraordinaria, ¿verdad? Es una inversión sin precedentes para la historia del país. Al final pues todo esto pues es parte de todo un plan. Si solo vemos incluso el tema de los puertos, pues solo es una parte realmente, pero es una parte estratégica e importante en el sentido de que pues por ahí pasan miles de mercancías que al final pues normalmente con la infraestructura existente, de hecho el puerto de Acajutla, y esto creo que ya se había hablado desde años, necesita una ampliación, por ejemplo, ¿verdad? Sí. Una ampliación para poder recibir más, ¿verdad? Más barcos con mercancías. De hecho, pues hay colas, ¿verdad? Normalmente se conocen que muchas veces pues tienen que esperar X cantidad de días para poder atracar. Entonces, todo esto va a mejorar. Y pues. Acajutla, ministro, recibe Panamax y por Panamá, de verdad, recibe barcos de gran... Sí, reciben barcos de gran envergadura, ¿verdad? Yo creo que al final, pues, de igual manera, me imagino que van a desarrollar una serie de ampliaciones, entre otro tipo de cosas. Claro, esto creo que pues lo va a detallar más CEPA en su momento, ¿verdad? Que ellos están trabajando en ese tema. Asegurar la conectividad. Nosotros pues por nuestro lado vamos a asegurar toda la conectividad necesaria para que las mercancías puedan llegar sin ningún problema hacia los puertos, ¿verdad? Sí, hacia los puertos. Ahora, ¿cuándo comienza el tema de la intervención desde el poliedro para lograr que desde el poliedro hasta los Chorros, dice, ¿verdad? Sí, nosotros tenemos, el proyecto es desde Las Delicias hasta el desvío de Pico. Cambiando un poco de tema, aunque prácticamente es lo mismo, porque si se trata de hacer esa inversión tan grande en el puerto de Acajutla, todo eso tiene que pasar por el viaducto Los Chorros. Sí, así es. Nosotros desde el poliedro hasta el desvío de San Juan o Pico, donde se construyó el paso a desnivel, ahí pues llevamos una ampliación de la carretera a 6 carriles. Ese tramo justamente desde el poliedro hacia adelante, ¿verdad? Vamos a empezar ya con la pavimentación, con la colocación de concreto hidráulico en el centro de la carretera. Actualmente la carretera en ese tramo es de 4 carriles, se va a convertir en 6 carriles, como menciono, pues, y vamos a tener el primer tramo de prueba la próxima semana. Posteriormente, pues vamos a ir trabajando para poder generar un avance considerable con este proyecto. Sabemos que es una gran obra de infraestructura y que sin duda pues va a aliviar el problema del tráfico y vulnerabilidad de las familias salvadoreñas, pero lo importante es que van a ir viendo avances, es decir, ya la otra semana van a ver pavimentándose la carretera. Algunos decían que era render, ahora van a ver ese render que se va convirtiendo en realidad. Lo mismo sucede con el tema de las pilas, de las columnas que va a tener el viaducto. Ya estamos trabajando fuertemente pues en toda la parte de la armaduría, de las zapatas y de las columnas, en el proceso de armado, de maquilado de esto, y nosotros esperaríamos que ya a finales de este mes, principios del próximo mes, ya estemos haciendo el primer colado de las zapatas y de las columnas del viaducto. Son 16 columnas las que lleva, vamos a empezar con la primera, y pues ahí es donde los salvadoreños van a ir viendo el avance que va teniendo esta obra, ¿verdad? Porque normalmente lo más visible pues son ese tipo de actividades, ¿verdad? Ahorita se han hecho varias construcciones de pilotes, 20 por cada una de las plataformas, de las 16 plataformas, 20 pilotes, pero esos son, eso va debajo de la tierra, ¿verdad? Es parte de la cimentación y normalmente no se ve, ¿verdad? Porque está en la quebrada, pero a medida que vayamos viendo que se va elevando esta estructura, en esa medida pues los salvadoreños van a ir viendo cómo avanza este proyecto. Y eso lo vamos a estar viendo el próximo mes, ¿verdad? Sin ningún problema. Es decir, el próximo mes alguien va a pasar por la carretera y ver viendo cómo
se van ya trabajando las No columnas es que como se del decía, puente. como se decía que era un render, ¿verdad? No. Y como decían que era un render, ¿verdad? Me imagino yo que hoy van a ver más bonito ese render cuando vayan pasando. Bueno, nunca habíamos visto un render así tangible, palpable, ¿verdad? Que esté a la vista. Ministro, voy a ir a la pausa. Me interesa ver las supervisiones que he estado haciendo en las últimas horas. Quiero que nos dé una actualización también con el tema de Vía de San Francisco, porque ahí se está todavía también trabajando para ver de ayudar a las familias que fueron afectadas por una mega super cárcava que creo ya lleva eso unos 2 años, ¿verdad? Pero es un problema heredado de la administración anterior, que hicieron mal el trabajo ahí. De acuerdo, sí, no, viene de años, pero sí ya estamos por terminar, ¿verdad? Yo creo que creo que es algo importante. De alguna manera ya una buena parte de la obra pues ya se hizo, lo más importante. De hecho, con las obras que se han hecho ya no hemos visto, es decir, a pesar que ahorita, es decir, a la familia se les ha ayudado, ¿verdad? Se les ha estado ayudando a través del sistema de protección civil, pero ya no hemos visto casas que se han derrumbado. Sí. ¿Por qué? Porque ya las obras tienen un avance considerable en las cuales pues no vamos a tener este tipo de Y afectación. de hecho son de las preguntas que me piden que le hagan. Natán, pregúntele por favor al ministro cómo vamos con Brisas de San Francisco. Sí, no, en Brisas de San Francisco ya estamos por terminar el proyecto. ¿Qué es lo que nos hace falta ahorita? Pues prácticamente sellar la nueva construcción que hemos realizado, bóveda, ¿verdad? La nueva bóveda. Pero una bóveda bien hecha. Y una bóveda no bien va, hecha con casi el triple de capacidad y mejor, ¿verdad? sí, Mejorada. que va a Que, poder que soportar que va a soportar la cantidad de agua, ¿verdad? Que llega en ese lugar, incluso en un evento como un huracán o algo parecido. Y pues ya estamos por terminar, de hecho, el proyecto. Únicamente pues nos hace falta sellar y pues la parte de abajo que es la cama de agua, la mayor parte de esto pues que normalmente en el invierno pues se hace un poco complicado realizar este tipo de actividad, pero aún así pues vamos a hacer lo humanamente posible para avanzar con esas obras, ¿verdad? Sí. Bueno, Esperamos que el próximo invierno las familias estén tranquilas, seguras y que ya no tengan ningún inconveniente. el tema de la urbanización Campo Verde. Campos Verdes, ¿cómo está avanzando este problema que se ha generado por lluvias? Sí, en Campos Verdes pues colapsó una tubería de aguas negras, posteriormente a eso colapsó la tubería de aguas lluvias. En el caso de las aguas negras no es del sistema de ANDA, sino que es un sistema independiente con empresa privada que lo tienen las familias que viven en ese lugar. Nosotros pues comenzamos ya con los trabajos, no podíamos dejar ese problema así, ¿verdad? Empezamos a intervenir una tubería de 72 pulgadas, ya hicimos el cambio en aproximadamente 36 metros, que fue lo que colapsó, y empezamos ya con el relleno en la zona. Luego de cambiar la tubería de aguas lluvias, y ahora pues se cambió ya la tubería de aguas negras, y ya se está rellenando para terminar las obras y llegar a nivel de calle. Pero en la medida que nosotros íbamos avanzando con las obras, nos tomamos el tiempo para poder inspeccionar todo el colector, es decir, toda la tubería que estaba alrededor de Campos Verdes. Y encontramos otro tramo, más o menos de 3 metros, no es mucho, pero son cerca de 3 metros que estaban dañados. Entonces procedimos a hacer la excavación para reemplazar esa tubería dañada y evitar pues que se vuelva a dar otra cárcava en la zona, porque yo creo que cualquier persona después de haber terminado la obra y vuelve a suceder lo mismo, pues van a decir o van a creer que la obra se hizo mal, ¿verdad? A pesar que sea en otro lugar o en otro espacio de la zona que se diera la problemática. Entonces es por eso pues que he pedido que revisen los colectores, el equipo lo revisó y están cambiando otros 3 metros que encontraron dañados. Ahí no había todavía una formación de cárcava, pero con las lluvias pues se podía ir generando, ¿verdad? Entonces procedimos a hacer la excavación y el reemplazo de esa tubería. Esperamos que a más tardar pues ambas obras estén concluidas ya el día jueves y ya estemos colocando asfalto en el lugar y pues al final garantizar el paso vehicular, porque el jueves puede ser que sea el miércoles incluso, pero más o menos por temas de control de calidad, sabemos que estos días van a estar lloviendo también y tenemos que esperar que frague el concreto que hemos colocado. Entonces, ese tiempo por resistencia que tiene que ganar lo que hemos colocado en este momento, pues tenemos que esperar para poner el asfalto. De lo contrario, pues
se puede afectar, ¿verdad? Los trabajos que se han realizado. O sea que se pensaba como una intervención inicial un tanto superficial, pero mejor decidieron hacerlo más a profundidad para tratar de resolver el problema de una vez por todas, o sea, porque hubiesen quedado... Sí, se hubiera generado otra carga, ¿verdad? Ahí mismo en Campos Verdes, entonces hicimos el diagnóstico, el análisis de todas las tuberías y pues encontramos más tramos dañados, entonces decidimos intervenir todos esos puntos para que las familias pues ya estén más seguras. Lo importante es que ya estamos terminando los trabajos. Yo creo que las familias pues van a estar bueno, ya, estos días que hemos estado por la zona pues han estado muy contentos con los trabajos que hemos realizado y ahora aún más pues ahora que ya estamos por concluir y que hoy casi que van a ver a nivel de calle ya la primera cárcava que se ha intervenido, ¿verdad? Y el otro tramo pues esperamos que en esta semana pues también esté terminado. ¿Hay alguna otra cárcava que se esté interviniendo? Ahí mismo, bueno, en Campos Verdes, por la zona hay un puente que colapsó también. Ajá, a eso me refería, porque lo del puente no es muy independiente de pero tiene que ver siempre con el tema de la lluvia, ¿verdad? Sí, de las lluvias. Este puente pues colapsó debido a que el nivel del río creció tanto pues que llegó al nivel del puente y lo pasó arrastrando. Claro, ¿verdad? También de alguna manera era un puente antiguo que pues tenía su afectación. Quiero mencionarte algo y es que estas normalmente pues no son rutas nacionales, sino que son rutas municipales, pero a pesar de que sean rutas municipales, el presidente nos ha pedido al Ministerio de Obras Públicas, a Fovial, que hagamos todas las intervenciones necesarias para proteger la vida de la población. Y en este caso, pues, la Cárcava primeramente, que ya la empezamos a intervenir y que ya estamos por terminar, y ahora pues este puente, que este día pues estamos haciendo topografía, ya empezamos con los estudios de suelo. Este está por el sector, cercano al sector del Cobanal, justamente es una salida y una entrada hacia la carretera de Los Chorros, y pues que reduce el tráfico vehicular a las familias que están en la zona. Pero pues ya lo estamos interviniendo, ahorita pues con topografía, con el sondeo de suelo. Vamos a terminar el diseño de ingeniería y al tener esa propuesta pues vamos a empezar ya con las obras. ¿Ahí no se va a poner puente provisional momentáneamente entonces? Vamos a construir un puente nuevo de concreto, sí, en el lugar de una sola vez. Lo que sucede es que hay vías alternas, ¿verdad? Si no hubiera... Porque por lo regular se pone un Bailey. Normalmente se pone un Bailey mientras tanto, ¿verdad? Pero hay una ventaja en ese lugar y es que hay vías alternas. Y como hay vías... El problema de la vía alterna es que es más tiempo, ¿verdad? Pero existe una vía alterna. Hay lugares donde no hay vías alternas, entonces se vuelve más complicado porque te quedas incomunicado, ¿verdad? Entonces hay que poner un puente provisional mientras se construye el puente permanente, como estamos haciendo en Titihuapa, por ejemplo, que ese es un puente nuevo que estamos construyendo. Ese colapsó en la tormenta Julia, colocamos un puente Bailey, un puente provisional en este momento, y pues paralelamente estamos construyendo la nueva estructura, mucho más alta, más robusta, a doble carril, y pues que va avanzando, ¿verdad? Montelimar. A ver. Montelimar. Es un verdadero, es un caso bastante, complicado en el sentido de que demuestra el hecho de que la cantidad de desechos que van a parar ahí están provocando un problema todos los años. ¿Se va a corregir? ¿Hay posibilidad de corregirlo esto de manera definitiva, ministro? Yo creo que sí, claro, ¿verdad? No solo depende del gobierno, depende también de la conducta humana, de la conducta de las personas, en el sentido de que ahí pues lo que sucede en Montelimar es que, bueno, normalmente en la historia del país primero se construyeron carreteras, se construyeron una serie de cosas, drenajes, pasan ríos por un montón de lugares y a medida que se va urbanizando, pues en esa medida muchos de los ríos, por ejemplo, hicieron bóvedas, algunas microcuencas pues pasan por donde están las viviendas y así pues han ido construyendo a lo largo del tiempo las diferentes viviendas. ¿Qué sucede en el caso de Montelimar? Pues por ese sector pasan microcuencas que de alguna manera pues van al sistema de drenaje. Ahí hay un pozo principal donde pues canaliza todas esas agua lluvias. Lo que sucede es que
me imagino yo, por desconocimiento, por lo que sea, ¿verdad? Es decir, normalmente viene una constructora y construye una serie de viviendas y si no hay organización o si no hay, digamos, algo un mecanismo para darle mantenimiento a las cosas, pues nadie se entera, por ejemplo, de que este lugar es donde está el pozo de agua lluvias, acá esto sirve para esto, para lo otro. Entonces, justamente en el lugar donde se encuentra el pozo, pues muchos lo tomaron como botadero, que de hecho pues no deberían de haber ese tipo de botaderos, más a cielo abierto, ¿verdad? Entonces ahí están prohibidos. Entonces ahí empezaron a tirar refrigeradoras, ahí empezaron a tirar colchones de camas, me imagino que sustituían la cama que tenían, partes de vehículos que los iban a tirar ahí, alguna pieza que se quebró, ahí iba a parar. Y pues así fueron acumulando una serie, llantas, una serie de basura, ¿verdad? Una serie de basura que se fue acumulando. Lo que sucedió fue que con las lluvias, pues se arrastró una buena parte de todo ese material que se tenía, ingresó a las tuberías, por ejemplo, la puerta de un refrigerador, llantas, piezas de vehículos y de motocicletas. Hemos visto de todo, ¿verdad? Realmente casi que de todo, que ha ingresado hasta camisas, suéteres, etcétera, que han ingresado a ese sistema de drenaje. Y pues lo que sucedió fue que, como estaba tapado, pues el agua ya no podía ingresar de manera subterránea, sino que empezó a filtrarse sobre la calle principal. Entonces sobre la calle principal se empezó a formar lagunas, ¿verdad? Es decir, el agua llegaba a la parte más baja, al punto más bajo, y se empozaba. Entonces lo vimos 3 veces, de hecho. En 3 ocasiones se ha dado esto. Luego de esas 3, obviamente pues, sucedió la primera vez, pues nuestros equipos llegaron, lo primero pues era auxiliar a las familias, ¿verdad? Tratar de destapar de alguna manera los tragantes para que el agua se fuera y de alguna manera proteger la vida de las familias. Se trató de hacer limpieza, claro, ¿verdad? Ingresar a los pozos muchas veces es muy complicado, más que todo las tuberías. Y pues empezamos, como tuvimos lluvias seguidos, prácticamente fue una semana, en menos de 7 días pues se dieron esas inundaciones, pues lamentablemente ocurrieron, pero paralelamente empezamos con actividades. ¿Cuáles fueron estas? Hacer limpieza principalmente en todo el sistema de drenaje. Sacamos todo este tipo de material que todos los salvadoreños pues lo vimos, ¿verdad? Y pues de alguna manera en ese lugar pues ya hay un sistema de drenaje que estaba funcionando. Lamentablemente pues por el descuido humano esto pues generó problemas. Y ahora pues ¿qué vamos a hacer nosotros o qué estamos haciendo? Lo primero es limpiar, que ya prácticamente hemos terminado la limpieza, al menos la mayor parte. Ahorita pues vamos a hacer 2 pozos, uno pues que va a servir para poder de alguna manera servir como sistema de rebalse por si se llegara a tapar en algún momento el pozo principal, tener uno de rebalse para evitar que se llegue a dar este tipo de cosas. El pozo principal pues lo vamos a mejorar y vamos a hacer una obra para poder retener materiales, es decir, acá pues vamos a colocar, esta es una obra similar a la que se hizo en la quebrada de la Cima. Normalmente ese lugar pues se inundaba, subía el nivel del agua, se perdía la conectividad, etcétera. Pero vamos a hacer un pozo, una obra similar a la que se hizo ahí, más pequeña pero similar, para poder retener cualquier material, basura o cualquier otro tipo de material que de alguna manera quiere acercarse al sistema de drenaje. Claro, ¿verdad? La idea es que no ingrese porque la idea es que no se tire la basura, pero vamos a hacer esas obras para poder retener en la medida de lo posible y evitar un futuro colapso del sistema de drenaje en la colonia Montelimar, que sabemos que es un lugar que esta vez pues ha sido afectada por las recientes lluvias. Gracias a Dios, después de que se quitó el refrigerador que tapaba el sistema de drenaje y una serie de cosas adicionales, hasta un silbín de vehículo había ahí. Una caperuza también. Entonces, y varios colchones, como 6, 7 colchones. Pero después de eso ya no hemos visto inundación. Entonces, eso dice mucho que la causa principal era esa. Ayer llovió, por ejemplo,
y llovió bastante fuerte en la zona de Montelimar. Y fluyó. Y no hubo problema. La semana pasada llovió, tampoco hubo problema. La antepasada llovió y tampoco hubo problema. Claro, tenemos que terminar estas obras que vamos a hacer en este momento para darle una solución a la Ministro, familia. hay varias preguntas. Francisco dice, ministro, ¿qué pasó con la construcción de la calle Tecoluca El Playón? ¿Hay avances en esto? Sí, nosotros sacamos el proceso de licitación. Han participado 3 empresas, una guatemalteca, una de Costa Rica y una salvadoreña. Estamos en el proceso de evaluación, esperamos adjudicar pronto y al tener ya la adjudicación por parte del Ministerio de Obras Públicas, solo esperaríamos la no objeción del banco y con esto pues comenzamos ya con la construcción del proyecto. Básicamente ese es el proceso, el procedimiento que nosotros tenemos que seguir para poder hacer la obra, ¿verdad? Entonces, pero sí, ya está en evaluación de ofertas, ¿verdad? El proyecto. Sí. Santa Rosa de Lima, la carretera militar, necesita intervención, dice, ya... Sí, la vamos a recarpetear totalmente, desde el bypass, la salida del bypass de San Miguel, hasta llegar hasta la Unión, ¿verdad? Sí. Usulután quieren también obras, ministro, dicen que ya vaya pensando, porque Usulután también necesita... No, vamos a hacer obras en Usulután, hay varias obras. Por ejemplo, ahorita tenemos en licitación la calle de San Agustín a Berlín. Esa es una calle importante que conecta la carretera litoral y que las familias de Usulután pues lo han pedido por años. En este momento está en licitación y esperamos pronto iniciar ese proyecto. Media vez recibamos ofertas, esperamos evaluar rápidamente y luego adjudicar y contratar. Sí. Pregúntale, Natán, por favor, si hay planes de ampliación de la carretera litoral a 4 carriles. Sí hay planes, ¿verdad? Obviamente esto depende de los recursos, ¿verdad? El tiempo en el cual se llegue a ejecutar, pero estamos haciendo las gestiones, ¿verdad? Estamos haciendo las gestiones necesarias con bancos, ¿verdad? Internacionales para el desarrollo de estos proyectos, tanto la Panamericana como la Litoral, que sabemos que es importante con su conectividad, ¿verdad? Ministro, ¿qué pasa con la carretera San Miguel a Unión? La carretera estaba en un litigio. Estaba en un litigio, esa es la de deterioradísima. Sí, esa es la de Sirama. De concreto y era hidráulico. Se hizo ahí por 2001 más o menos, sí. Si más no recuerdo. De hecho se invirtieron millones de dólares en esa carretera. Hay un litigio donde prácticamente ya nos dieron como ganadores de ese proceso, de ese procedimiento, por cerca de 30 millones de dólares, un poco más de 30 millones de dólares. Que tiene que devolver la que empresa. Tiene que devolver la empresa, que viene desde el año más o menos 2001, 2003, sí, por ahí. Entonces, estamos tratando de que se finalice ese proceso para que con esos recursos hagamos esa obra y posiblemente pues más obras, ¿verdad? Pero para más obras. posiblemente. Porque obviamente la competencia entre empresas, etcétera. Si se hace un uso bastante eficiente de ese dinero, puede alcanzar para Sirama y para más. Entonces sí, está ese proceso, pero ya está prácticamente finalizado. Únicamente es que la empresa presentó un último recurso, pero ya ahorita están ya por ya dar terminado el procedimiento, ¿verdad? Muy bien, perfecto. Primero Dios, pues podamos recuperar algo de lo que nos robaron las administraciones pasadas, sí, ¿verdad? Y que deterioraron también la calle, pero la vamos a intervenir primero Dios. La calle sí, de verdad que es de concreto hidráulico, pero está deterioradísima. Desde que se construyó y prácticamente. No se puede intervenir por el famoso litigio. Sí, pero ahora primero Dios sí lo vamos a intervenir. Secretaría de Prensa de la Presidencia de la República.